motivo de una de las clases futuras que van a tener. Pero el tema de inocuidad, nosotros, digamos, hoy tenemos que sentar las bases de que quede claro ese concepto y esas medidas que tienen que tomar para no tener inconvenientes desde ese punto de vista. Entonces, habíamos dicho que hay que llevar registro, documentos y registro, que después lo vamos a volver a charlar. Así como una BPM teníamos que tener documentos, por ejemplo, como les expliqué en el caso del agua, una infografía, en el caso de ingresar la ropa de calle donde dejarla y todo eso escrito en carteles, escrito en carpetas o libros. De manera que si reciben una auditoría o bueno, es la expresión clásica que todavía se sigue haciendo, que después le voy a dar unas palabras sobre eso, yo pueda ver cuáles son los procedimientos normales que ustedes tienen dentro de la planta o del establecimiento. Ese registro me va a dar una información de los distintos procedimientos, me va a permitir seguir una trazabilidad y ahí puedo hacer una trazabilidad desde 3 puntos de vista. Puedo hacer una trazabilidad hacia atrás, por ejemplo, si estoy en la etapa de elaboración plena, puedo ir hacia la recepción de materias primas, puedo ir hacia adelante, hacia una trazabilidad hacia el consumidor, parado sobre uno de los puntos de la producción o de la cadena de elaboración de helados. Bueno, cualquier producto o servicio puede ser trazado. Por eso, nosotros en este caso trajimos este tema a la elaboración artesanal de helados. Acá están las 3 etapas que estuvimos comentando recién. Hacia atrás hace referencia de la procedencia de los productos, del lugar que vino, de la última transformación que se le haya hecho. Y bueno, y ahí hay información de todo tipo, porque qué tratamiento recibió el producto, qué tipo de manejo se hizo sobre el producto, cuándo se lo hizo, quién lo hizo, etcétera, etcétera. Sobre la operatividad del proceso, también es en el momento que se dividen cambiar o mezclar, qué es lo que se elabora, a partir de qué, cómo, cuándo. Por último, la identificación final del producto, que como dijimos en la charla anterior, es bien indicada la rotulación. Y acá la trazabilidad hacia adelante es a quién se le entrega, qué se le va a entregar y cuándo se le va a entregar. Entonces, la trazabilidad me permite tener una historia del recorrido de cada producto. Bien. La trazabilidad tiene 8 puntos para poder establecer, que son para poder establecer un plan de trazabilidad. Primero es el estudio de los sistemas de archivos propios, que es lo que les estoy comentando, que son los documentos que yo voy llevando. Después tengo la consulta con proveedores y clientes, porque a partir de esto a mí me permite tener una cierta trazabilidad y una cierta visión sobre lo que son las materias primas. Después tengo la definición del ámbito de aplicación, dónde lo voy a aplicar, y después definir criterios para identificar el producto. Yo acá les diría, no es el rótulo, pero a su vez, ustedes cuando vayan al capítulo 5 van a ver que habla de lote. Y yo acá les recomiendo hacer un lote, que lo pueden hacer alfanuméricamente, digamos, poner letras y números, porque en general es algo un poco más interno que lo que van a hacer si ustedes tuvieran que venderle a terceros comerciantes, por decirlo de algún modo. Entonces, tengo que
pidiendo que me identifique ese producto de algún modo. ¿Qué es el lote? El lote es la producción que tuve de un producto determinado durante un tiempo determinado. Yo puedo determinar, por decir algo, sabor frutilla de, no sé, del 15 de mayo de 2019. Y eso tiene un lote. Y el sabor frutilla, que es el mismo, pero del, no sé, del 22 de mayo, supónganse, ese tendrá A2. Y si hago otro sabor frutilla, el 25 de mayo será A3. De alguna manera lo voy tratando de identificar y eso me va a conducir a un momento determinado de la producción que tuve. Si en vez de frutillas, supongamos, no sé, voy a hacer frutillas al agua o limón al agua, bueno, será B1, el otro día será B2, otro día será B3 y más. Es decir, es la identificación de un producto durante una determinada periodo de tiempo. Normalmente se puede hacer por día. Entonces tengo el lote de la producción diaria. Lo pueden hacer por mediodía, si quieren, de la mañana, y a la tarde dicen que es otro lote. El tiempo eso lo establece ustedes. Entonces, para eso tengo que tener un registro. O sea, yo tengo que tener anotado en algún lugar determinado. Normalmente son carpetas o también puede ser en algún sistema de computación. Y lo que voy haciendo es la descripción de lo que hice, cuándo lo hice, el lote que hice. Yo después acá, esto ya lo vimos también, lo charlamos en la charla anterior, hay mecanismos de validar y de verificar. La validación, ustedes mismos y verificar es cuando quieren ver si lo que ustedes tienen escrito acá está funcionando bien y es lo que ustedes dicen que tiene que pasar. La validación a lo mejor se hace la primera vez o se hace anualmente y la validación es, bueno, nosotros acá tenemos registros y documentación de un proceso X y lo valida el equipo de trabajo y después lo verifica. Si tienen desvíos de los estándares que ustedes determinaron, habrá que hacer algún ajuste en una medida correctiva. Si no, continúan. Y todos los años se hace una revalidación. Establecer mecanismos de comunicación entre empresas, entre diferentes establecimientos, para poder ayudarse entre sí. Y establecer procedimientos para localizar, inmovilizar y retirar un producto en caso que ustedes establezcan que hay un riesgo sanitario o que el producto, digamos, se le fue de los parámetros que ustedes establecieron en cuanto a la calidad del mismo. Bueno, esos son los 8 puntos que tienen que tener en cuenta para establecer un plan de trazabilidad. Volvemos al Codex y el HACCP. Espero que el tema del lote les haya quedado claro para que lo puedan, que puedan hacer un seguimiento y una focalización sobre cada una de las cuestiones que están tratando. Bueno, vamos a ver que, vamos sobre HACCP. Bueno, volvemos para atrás. Esto es, estas son siglas en inglés, pero en realidad es análisis de puntos críticos de control. Digamos, ustedes Hazard Analysis Critical Control Point es análisis de puntos críticos de control. ¿Por qué se usa la sigla HACCP? Porque la FAO y la Organización Mundial de Salud son los que
decidieron adoptar. Esto nace básicamente de los viajes espaciales, y porque no se podían dar el lujo que uno de los astronautas tuviese un episodio de diarrea o alguna gastroenteritis en el espacio. Y bueno, y se hizo una universalización, como les indica acá. Ven que dice Hasan Analysis and Critical Control Points, dice para todos los países. Entonces, cuando hablamos de HACCP, en todos lados entendemos lo mismo. Nosotros lo conocemos como un sistema de análisis castellano, traduciendo eso. ¿Por qué el HACCP? Porque en realidad dice acá, complementa BPA, que sería buenas prácticas agrícolas, que a nosotros en este momento no nos incumbe, las BPM y los POEs, que serían la higiene y la desinfección. Acá dice práctica de higiene, pero en realidad eso corresponde también al tema de las POEs. Y porque hay una necesidad de un control preventivo que prácticamente nos dé una garantía de inocuidad en los alimentos. Bueno, el HACCP, el aumento del conocimiento y alerta sobre efectos adversos agudos y crónicos a través de enfermedades transmitidas por alimentos. Hay artritis reactiva, meningitis, síndrome urémico, síndrome hemolítico, septicemia, cáncer de hígado. No es el caso del grado, todo esto, digamos, es una explicación general sobre lo que es el tema de los peligros que pueden llegar a haber. Pero algunos de estos sí, acá por ejemplo puede haber una gastroenteritis o enteritis por salmonelosis, etc. Manejaran por ejemplo huevo crudo, huevo entero, y lo descascaran en el mismo establecimiento, podría haber un riesgo de ese tipo. Acá en las tecnologías que van existiendo hay que tener cuidado con la manipulación en la elaboración y la obtención de los alimentos. Básicamente eso es donde pueden encontrar el riesgo más importante. Bueno, acá les explican los beneficios que tiene. Esto es, digamos, hay una garantía de inocuidad porque se toman análisis directamente al momento del producto. Y bueno, y además las consecuencias de los sistemas tradicionales no garantizan la inocuidad del producto, identifican los problemas sin poder comprender las causas, limitan la inspección, no hay medidas preventivas y tiene un costo alto. ¿Qué estamos mirando en este momento? A ver si la que viene. No. Hay dos métodos de control. El primero es la inspección tradicional. Viste que van pero la inspección tradicional generalmente va después que el hecho ocurre. Y el cambio de paradigma es el hazard, que lo que te dice es ir por delante de la ocurrencia del hecho. Antes que se me desencadene una ETA, la voy a prevenir. Esa es la filosofía del hazard. Y la de la impresión tradicional no. Puede ser que vaya después, puede ser que antes de casualidad la prevenga, pero no tengo ni siquiera registrado, no me obliga a llevar ningún tipo de documento, la tradicional. Es más, acá localmente te piden el matafuego, la libreta sanitaria y un par de cosas más y nada más. Entonces, esa es la ventaja, digamos, que tenemos de aplicar el hazard. No es fácil. No es fácil. Ahora, en unos minutos más, vamos a ir viendo cómo se implementan. Pero bueno, van a tener que ustedes después verán si lo quieren implementar, si no lo pueden implementar.
lleva tiempo, es un trabajo de equipo, en fin, ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, como recién le decía, ¿para qué está diseñado el CASA? Para identificar los peligros que me puedan causar un daño, ¿no es cierto? Es decir, por otro lado, me garantiza la inocuidad del producto. Y este plan acepta cambios como la evolución de la tecnología, los equipamientos, puedo mejorar y cambiar un proceso operativo, me adapto al desarrollo tecnológico, no me limita no está limitado a nada. Un poco acá está lo que recién les comentaba. La tradicional es sentido, visto, olfato, tacto, análisis del producto final a veces, pero acá no se evalúan los peligros, sino aspecto macroscópico de ocurrencia de enfermedades. Pero el hazard, por otro lado, la evaluación tradicional, la mayoría de los tratamientos biológico-químicos no se detectan y depende de análisis de laboratorio, pero son caros y lentos. En cambio, el análisis estadístico de muestra de productos indica una alta probabilidad de aceptar un lote, aun cuando exista contaminación. El cáncer se basa en el control del proceso, en la identificación de los productos, de los peligros, en atender los puntos críticos de control, que lo vamos a ir viendo en breve, y nos permite una comunicación entre la empresa y la auditoría. Porque acá, digamos, el control lo hace un auditor, que no es que cae de imprevisto ni nada, sino que avisa dentro de 15 días paso, porque esto tiene que estar todo documentado, así que acá no se puede estar dibujando nada. Además, el auditor cuando va hace una recorrida y mira la planta, no es que se sienta solamente a mirar papeles. Entonces, él hace una composición del lugar y el paradigma es este. Y por delante de la ocurrencia de algún tipo de situación. Entonces el caso definitivamente que es una gestión de control de la inocuidad de los alimentos. Preventivo, ubica o detecta los peligros potenciales que pueda llegar a tener, identifica qué acciones hay que tomar y con respecto al personal, con respecto a las materias primas y demás, y requiere también una implementación de documentación y registro. Yo entiendo, para simplificar la documentación, en general son los manuales de cómo se hacen las cosas y con todos los detalles que tienen que tener, y los registros son las verificaciones y controles por ejemplo, de temperatura. Ustedes dicen, bueno, yo tengo que observar entre tanto y tanto de temperatura. Y diariamente, 2 veces por día, eso lo establecen ustedes. Digo, bueno, voy haciendo los controles de temperatura y si está dentro de mi rango, continúo, si no, trato de corregir. En la charla anterior les comenté que el hazard, digamos, si lo hiciéramos de forma triangular, sería BPM, que es lo que vimos en la charla anterior, serían POEs, que sería lo que ven con Mario, y manejo integral de plagas, que también lo ven con él. Y acá tendríamos el apoyado sobre la base de estos 3 al hazard. Y estos 3 se llaman prerequisitos. Estos son los prerequisitos para poder tener hazard. Si no tengo estos 3 implementados correctamente, este automáticamente se derrumba. Entonces, ¿cómo se aplica el sistema hazard? Bueno, primero tiene que estar concientizado el dueño del establecimiento.
si él no está concientizo, porque además es el que tiene que sostenerlo económicamente, ¿no? Entonces, esa persona, y después él a su vez tendrá que ir estimulando al resto del personal para que tengan un cierto conocimiento de lo que es la gestión de la inocuidad. Yo les expliqué en la RPM, es decir, hay cosas que no se pueden utilizar, hay cosas que hay que utilizar para cubrir algún tipo de contaminación. Y entre todos, ya sea el empleado, el dueño o gerente, según lo que corresponda, el encargado, no sé, el contador, si es que tienen, entre todos, tienen que armar el grupo HASA, que después lo vamos a comentar. Pero no está solamente liberado a las personas técnicos en alimentos, por decirlo de alguna manera. Después se planifica, se hace un plan, se lo valida y después se implementa ese plan. Después hay una serie de cosas que las paso ahora muy rápidamente, porque las vamos a ver en detalle. Hay monitoreo, hay acciones correctivas, etcétera, etcétera. Los pasos para implementar el sistema HASA es la formación del equipo, como lo presente con toda la gente que decida armar. A lo mejor hay que tener 4 o 5 o los que puedan. No es cuestión de tener 20, porque para más o menos ponerse de acuerdo y fijar criterios. Esto sería el paso 1, son 7 los pasos que hay que tener en cuenta. En el paso 2 es describir el producto. Entonces acá te dirán helado de, no sé, zapallón, o lo que le parezca, o lo que corresponda. ¿Quién es el usuario del producto? Y acá van a decir, bueno, el público en general, porque según como vieron la parte de las setas, hay poblaciones de riesgo, así pienso que lo que Mario nos explicó, y esas poblaciones de riesgo son básicamente los niños, los ancianos, las embarazadas y los inmunodeprimidos. La gente que tiene un sistema de defensa muy bajo. Entonces hay que identificar el producto y hacia quién va dirigido. En general puede ser a todo público, la mayoría pienso que sí, pero algunos puede llegar a la restricción y ustedes la tienen que saber y prevenir ese momento. Después se hace un diagrama de flujo, y ahí les voy a poner un par de ejemplos generales, quizás de otros productos, y después se valida. Entonces, esos son los 5 primeros que vamos a ir viendo, de los 7 puntos, que es una secuencia lógica, como les explica acá, el análisis del peligro de identificar y qué medidas preventivas tenemos, los puntos críticos de control, que vamos a ver después en el diagrama del flujo, que ahí es donde tienen que aparecer, cuáles son los límites críticos, puede ser una temperatura, puede ser un tiempo, no sé, hay un límite crítico, X, temperatura entre tanto y tanto, tiempo entre tanto y tanto, para cada punto crítico de control que vamos a establecer. Después tenemos control, de lo que se llama monitoreo. Si el monitoreo está bien, no pasa nada, ahí lo dejo. Pero si el monitoreo me indica que tengo algún tipo de desvío, tengo acciones correctivas. Y tengo que volver, si hago acciones correctivas, tengo que volver de vuelta hacia el diagrama de flujo y hacer la verificación de que la acción correctiva corrigió lo que el monitoreo me había dado como desvío. Finalmente, establezco un sistema de registro del sistema que es un planilleo que tengo que llevar de acuerdo. Esos son los 7
se vota acá, ni se impone, sino que se fija un criterio científico, y si no tienen un acuerdo, bueno, recurrirán a la bibliografía o a los papers o a las documentaciones que existan para poder fijar un criterio. Hay una uniformidad de conceptos, todo el mundo comparte la concepción de lo que están haciendo, y si no, como les decía recién, van a asesores internos o asesores externos para poder determinar qué es lo que van a hacer. La parte 2, el paso 2, que habíamos dicho que era describir el producto. ¿Qué características tiene el producto? Los embalajes, si tengo instrucciones de etiquetado, la necesidad para el transporte, si es que necesito transportar, cómo lo distribuyo, qué temperatura de mantenimiento, qué conservación voy a dar, y si tengo alguna cuestión que me ayude a cuidar o me ayude a complementar las medidas de cuidado. ¿Cuáles son las materias primas y los ingredientes que tengo? ¿Cuáles son los procesos, las operaciones para poder llegar al producto final? Y bueno, hasta ahí lo que tienen en el diapositiva. Vamos al paso 3. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Es consumo directo o preparación final? ¿No es cierto? Si está preparado, está cortado, en este caso esto no nos corresponde porque no hay cocción, pero sí con respecto al consumo, que es el único alimento que se va a consumir congelado directamente. ¿Quién lo va a usar? ¿Lo va a usar esta industria? Se lo voy a tener una red de distribución, tengo sucursales, van a ser bebés, van a ser personas mayores, bueno, eso es lo que yo les comentaba recientemente que hay que tener cuidado. El paso 3 de la finalidad de uso. Entonces los peligros varían según el consumidor. Y los productos de consumo directo no son objeto de preparación, ni siquiera una etapa posterior que me pueda asegurar la cantidad. Es decir, yo acá lo voy a consumir directamente como me lo van a dar. Por ejemplo, en el caso de una hamburguesa, si viene con algo que se me escapó y hay un peligro biológico, pero tengo la posibilidad de la cocción. Y yo en este caso no tengo posibilidad de corregir algo que se le pueda escapar. El diagrama de flujo representa cada etapa del proceso de elaboración, desde la recepción de la materia prima hasta el despacho o el expendio al consumidor. Las etapas que son realizadas tienen que constar en el diagrama, y las etapas tienen que estar representadas en la secuencia, paso 1, paso 2, paso 3, que la van a realizar. En este caso, esto es un ejemplo, después le voy a dar un par de ejemplos también generales, no muy específicos, donde hay recepción de materia prima, procesamiento, embalaje, almacenaje y distribución. Bueno, cada una de estas etapas tengo que estudiar. Si tengo un peligro acá, otro acá, otro acá, en cada paso que hago, fíjense que es lógica la secuencia porque desde materia prima hasta la distribución del producto final. Después, tengo que validar el diagrama de flujo. Entonces, ¿cómo son los turnos? ¿Quiénes son los operarios? ¿Cómo los capacito? Ahí tengo que fijar un plan de capacitación. Lo puedo hacer yo, digan ustedes, o lo pueden pedir a un tercero, a la universidad, a un instituto, a una consultora. Después se hace una serie de observaciones in situ de lo que se están trabajando, y bueno, de los componentes del equipo de trabajo, qué tareas o qué se le va a